Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a nuestro espacio de ciberseguridad en el After Work de Capital Radio. Hoy, como todos los lunes, vamos a hablar de tendencias en las ciberamenazas, pero también de las consecuencias que estas amenazas, ataques o vulnerabilidades tienen, no solo en la cuenta de resultados de las compañías, que también, sino en otros aspectos intangibles y reputacionales que en ocasiones traen aparejados, porque en muchas ocasiones lo hemos comentado, hay que recordarlo. Que te ataquen y te causen un problema es sin duda un quebranto para cualquier compañía, pero que te ataquen, te causen un problema y además tu empresa contratista o aquella multinacional para la que trabajas entienda que tus sistemas son vulnerables, quizás el problema no sea ya solo de un ataque puntual ni de tu cuenta de resultados, sino de un impacto a futuro en la reputación de tu negocio. Por eso hoy vamos a hablar de esto con nuestros invitados, con los que además de nuestros especialistas habituales vamos a tratar de la concienciación a las empresas, de que no están solas por otro lado en estos ataques y de que no pueden defenderse solas. Enseguida vamos a saludar a nuestro invitado de Symantec, a Ramsés Gallego, pero antes vamos a saludar a Mónica Valle, que hoy, por cierto, sin Pablo San Emeterio, va a formar parte de este cuadro de especialistas y comentaristas en nuestro programa. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y es que tenemos a Pablo dando una lección magistral sobre cómo era explotación de vulnerabilidades, ¿no? Sí, eso es. Ahí está haciendo su taller, que forma parte de la Routed, y le vamos a echar mucho de menos hoy. Pero bueno, está haciendo algo muy bueno. Exactamente, está haciendo algo muy bueno. Por cierto, que de vulnerabilidades luego hablaremos en nuestra sección de noticias. También saludamos a nuestro amigo y especialista que cada semana nos acompaña con las noticias. Él es Ignacio Solinís, especialista en ciberseguridad de OnRetrieval, pero que hoy viene a visitarnos físicamente. También se va a quedar a charlar para hablar de tendencias y riesgos justo junto a Ramsés. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Un placer que hoy nos acompañes físicamente a nosotros y a todos los oyentes del After Work con tus consejos de siempre, ¿eh? El placer es mío. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues eso, recordaros que vamos a hablar de reputación, que vamos a hablar de gestión de riesgos, que vamos a hablar de vulnerabilidades. Vulnerabilidades que, como decía, son las que ahora mismo está poniéndole forma académica a nuestro querido Pablo San Emeterio, pues en una semana importante, ¿no? Que forma parte de todos esos actos vinculados a la Routed, que empieza precisamente pues de aquí a 3 días. Y precisamente de la Routed, bueno, pues como sabéis teníamos en marcha un concurso. Bueno, pues ese concurso ya hoy ha llegado a su fin. La pasada semana estuvimos haciendo un planteamiento sobre para que respondieseis a una pregunta facilísima, ¿no? Que era un adware, ¿no? Y muchos de vosotros habéis respondido y muchos de vosotros os habéis llevado una entrada de la Routed. Que sepáis que ya os la hemos enviado a vuestro correo electrónico, un código en el que os declaramos, por supuesto, ganadores de esa entrada y que podéis canjear pues para que eso, en 2-3 días ya podéis hacerla efectiva. Luego os diré quiénes sois los ganadores que nos habéis escrito, ¿vale? Respondiendo a esa pregunta de qué era lo que significaba, imponía un adware en este caso. Bueno, pues de eso, como digo, en un ratito lo comentaremos. Y por cierto, al final de nuestro programa hablaremos con Arantxa Sanz, ¿vale? Con la que es presidenta de la Routed, pues para que nos comente un poquito pues esos últimos preparativos que tienen de el encuentro de referencia en el mundo de la ciberseguridad. Bueno, de todo ello, como digo, vamos a hablar de aquí hasta las 8 de la tarde, pero antes es Mónica Valle la que, os repite además semanalmente, nos introduce en el tema de hoy a través de esa reflexión editorial. ¿Cómo hacer frente a una amenaza que no puedes ver? Esto es a lo que se enfrenta cada día la ciberseguridad. Se lucha contra enemigos invisibles que aprovechan el anonimato en la red para lanzar ataques que pueden permanecer ocultos durante mucho tiempo. Este es uno de los riesgos que las empresas deben gestionar en un medio cambiante como es la seguridad informática. Y es que las amenazas vienen desde fuera, pero también desde dentro. El factor externo lo conocemos, el número de amenazas aumenta cada año.
En 2018, por ejemplo, se registraron 34.000 incidentes solamente en empresas estratégicas, un 25% más que el año anterior. El reto interno es el que impone la propia digitalización de las compañías. Cada vez se conectan más a Internet, lo que lleva implícito conectarlas a sus riesgos. Algunos de ellos son tecnológicos, sin duda, pero otros son legales y normativos. Los hay que tienen relación con los recursos humanos de la empresa, por supuesto los económicos, y en último lugar, pero no por importancia, los riesgos asociados a la pérdida de imagen y reputación que puede conllevar una mala gestión de un incidente de seguridad. Un compendio de factores que añaden complejidad a la ya difícil gestión de un riesgo que afecta por igual a todo tipo de organizaciones. ¿Y cómo manejar todo esto? No hay una respuesta sencilla, pero sin duda la información es un elemento clave en este puzzle. Saber a qué amenazas nos podemos estar enfrentando es crucial. Hay que gestionar la información, pero también la desinformación. La gestión de los riesgos que no podemos ver solo podremos llevarla a cabo con conocimiento. Todo para lograr tomar mejores decisiones ante una amenaza que, aunque invisible, es muy real. Bueno, pues de ello hablaremos con nuestros invitados y amigos, de reputación, de riesgos, de ciberamenazas, de tendencias en el programa que ya comienza. Brevísima pausa y volvemos con noticias. After Work, con Eduardo Castillo. No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado. Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota. ¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra? Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día. Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381. En el mar financiero el viento cambia constantemente y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad podrás llegar a una rentabilidad superior. Fondos de inversión Dunas Capital, la gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan. Contrátalos ya en dunascapital.com. El próximo 26 de marzo, especial inversiones socialmente responsables y sostenibles en Capital Radio. Sigue la emisión de 10 a 12 y de 4 a 5 de la tarde de esta jornada, donde debatiremos sobre inversiones con criterios medioambientales, socialmente responsables y buenas prácticas de gobierno corporativo, los retos para la sostenibilidad y el desarrollo o las nuevas formas de inversión, asesoramiento y gestión patrimonial. El 26 de marzo, especial ISR en Capital Radio, con el patrocinio de CaixaBank y la colaboración de Candriam y Allianz Global Investors. Hacer las cosas como las familias nos hace diferentes. Con Family Seguros, ahora y hasta el 5 de mayo tendrás toda la protección que necesitas con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, entre otras muchas más ventajas. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues como os dije, hoy Ignacio Solinís ha decidido acompañarnos para dar claves de los riesgos que traen consigo, en este caso, el Internet of Things, el Internet de las cosas y las vulnerabilidades que, por ejemplo, Ignacio, nos encontramos en los desfibriladores, ¿no? Sí, palabra compleja. Bueno, buenas tardes Eduardo, buenas tardes Mónica. Hoy se me escuchará bastante más claro. En cualquier caso, sí, esto, el Internet of Things, digamos que es un poco un todo, es el futuro realmente de la tecnología, que puede ir desde una cosa básica que puede ser la domótica, como puede ser este hackeo famoso que hubo de bombillas hace unas pocas fechas, a llegar, pues no sé, a la turbina de un generador de una central eléctrica, ¿eh? Todos emiten informes, queremos tener cada día mayor información acerca de nuestras posesiones, acerca de nuestra productividad, y esto lleva a que todo esté intercomunicado, pero el no pensar en securizar estos elementos puede llevar a que determinadas personas vean una fuente de ingresos en nuestros datos, como siempre. Mira, la noticia está fechada en 22 de marzo de 2019.
El jueves, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos emitió un aviso de advertencia sobre vulnerabilidades graves en más de una docena de modelos y marcas de desfibriladores cardíacos que podrían permitir que los atacantes secuestraran a distancia los dispositivos, lo que podría poner en riesgo la vida de miles de pacientes. Un desfibrilador interno o DAI, desfibrilador automático implantable, es un pequeño dispositivo implantado quirúrgicamente que le da al corazón del paciente una descarga eléctrica, a menudo llamada contragolpe, para restablecer un latido cardíaco normal. Si bien el dispositivo ha sido diseñado para proteger al paciente y prevenir de una muerte súbita, en varios desfibriladores cardíacos fabricados por una de las compañías de dispositivos médicos más grandes del mundo, que es Medtronic, se han encontrado 2 vulnerabilidades graves que podrían permitir intervenciones no deseadas sobre los mismos. Y es que se puede permitir a un atacante con acceso cercano, eso sí, necesita estar a una distancia entre 6 y 9 metros, incluso lo han llegado a hacer con drones. Esto es algo que está muy a la moda. Si realmente el interés es elevado porque el valor del dato que vamos a conseguir es importante, se puede hacer esta inversión, ¿no? Bueno, pues puede afectar a 2 cosas. Primero, a la correcta funcionalidad del aparato, y segundo, descargar los datos del historial del paciente, así como sus costumbres. Las vulnerabilidades residen en que el protocolo de telemetría de radiofrecuencia Conexus, que es el que utiliza esta marca, un sistema de comunicación inalámbrico utilizado por algunos desfibriladores de Medtronic y sus unidades de control para conectarse de forma inalámbrica a los dispositivos a través de ondas de radio, sufren de 2 elementos o 2 faltas graves fundamentales que hemos estudiado desde el laboratorio de ciberseguridad de Retrieval. Llegamos a 2 conclusiones. Primero es la falta de autenticación. En los desfibriladores implantables, llevado a un nivel cotidiano, es como si no tuviéramos una contraseña robusta, no la cambiáramos a menudo. El problema es que el protocolo de telemetría no incluye ninguna verificación para la manipulación de estos datos, ni realiza ninguna forma de autenticación. De esta manera, si estamos cerca, libremente podemos acceder, ¿no? Y segundo error que vemos grande es la falta de cifrado. En los desfibriladores implantables de Medtronic cualquiera podría leer los datos del dispositivo, pudiendo informarse del historial médico del paciente, así como sus costumbres y horarios. Aplicado a nuestro trabajo cotidiano, por ejemplo, si salimos de viaje o trabajamos fuera de una oficina, tenemos que poner una solución de cifrado, establecer algún tipo de VPN o algo similar de cara si sabemos que vamos a trabajar desde la calle con dato sensible o incluso dato crítico, ¿no? En un viaje de negocios, en un avión o la wifi de un hotel. Siempre vamos a poner las medidas de seguridad necesarias. Bueno, pues en este caso había una evidente falta de cifrado. En ciberseguridad de Retrieval hemos traído hoy un pequeño gadget, una solución que hemos traído de la última feria que ha habido en Tel Aviv sobre ciberseguridad, que se llama Wi-Fi Wall. Wi-Fi Wall es algo un poco, ¿lo veis? Un poco más grande que un... Sí, es un poco más grande que un iWatch, no mucho más, sí, ¿no? Un llavero, tiene una pequeña pantalla y podemos securizar 2 aparatos. Es un firewall, un pequeño firewall para, por ejemplo, un móvil y una tablet, un móvil y un portátil. Si salimos de viaje, nosotros nos podemos enganchar a este aparato y tenerlo securizado durante todo nuestro trayecto, intercambiando datos con la central de una forma segura. ¿A quién le puede resultar de utilidad este aparato? Pues básicamente a cualquier profesional que tenga que viajar, que esté trabajando fuera de casa, bien porque es representante de su empresa, bien porque es un auditor y tiene que ir viendo clientes fuera de su plaza habitual. Evidentemente, el tener el móvil securizado a nivel cifrado, o tener el momento dado la tablet, el ordenador, el PC, el portátil, tenerlo securizado, nos parece fundamental, y un aparato de estos que prácticamente no llega a los $98 es una solución realmente potente que queremos comercializar desde Retrieval o sugerir algo similar. Oye, pues si os dais cuenta, la noticia que hoy nos ha comentado Ignacio Solinís es bastante preocupante.
De alguna forma es la traslación de los riesgos que existían en la vida real y para los que poníamos remedio, ¿no? Tú tratabas de, pues por ejemplo, países donde quizás el secuestro no estaba mucho más a la orden del día, procurabas poner remedio, ¿no? No dándole facilidades, ¿no? a los potenciales no asaltantes. Bueno, pues esto es lo mismo. El Internet of Things ahora mismo nos conecta y hace que sean máquinas las que den órdenes que van a afectar a nuestra seguridad física, a nuestra integridad física. Estamos hablando desde un coche autónomo hasta, lo ha dicho Ignacio, un desfibrilador. Por tanto, debemos empezar a tomar conciencia de que la conexión, por supuesto que nos soluciona la vida, pero también hay que poner medidas para evitar que alguien que lo va a ver ponga en riesgo precisamente esas vidas. Pues nos ha hablado Ignacio de este aparatillo del Wi-Fi Wall, se llama, Wi-Fi ¿no? Wall, sí señor. Y lo que no nos ha hablado ha sido de Aramida, pero bueno, para eso voy a estar yo, que es recordaros a todos oyentes que Aramida es bueno, pues uno de los productos, una de las soluciones de ciberseguridad que tiene OnRetrieval en su portfolio. Monitoriza y da respuesta ante incidentes a través de esta marca. Es un servicio que, os recuerdo, tiene como objetivo prevenir y avisar al cliente de posibles incidentes o ataques que se estén produciendo en su red, y les ofrece la posibilidad de tomar rápidamente medidas necesarias para evitar un desenlace nefasto, que es lo que ninguno queremos en nuestra organización. Que me corrija Ignacio, 900-900-381, 900-900-381 o sac@onretrieval.com. Son las siglas de Servicio de Atención al Cliente. Correcto, súper correcto. Pues ahí están las claves. Nosotros vamos a seguir comentando noticias. Y esta es Mónica, publicada en BitLife Media, el medio que diriges, que además tiene que ver pues con algo pues que también nos afecta a todos. Estamos hablando de Facebook, volvemos a hablar de Facebook, estamos hablando de Instagram. Volvemos a hablar de Facebook un año después, además exactamente un año después, porque fue en marzo de Tal día 2018. como hoy. Bueno, cuando surgió la noticia hace unos días, el 21 de marzo, pero sí, bueno, es verdad, más sí, o menos un año. ¿Os acordáis de Cambridge Analytica? Sí. Hubo una polémica porque, bueno, Facebook usaba esos datos de los usuarios de la red social de una forma bastante polémica, indebida, y, bueno, pues podían manipular incluso la opinión de los usuarios, ¿no? Unos meses después, esto fue en septiembre de 2018, saltaba a la luz también que 50 millones de cuentas, por lo menos, habían sido afectadas por un fallo de seguridad que había dejado expuestas estas cuentas a través de, bueno, una funcionalidad de la red social. Y ahora pues volvemos a hablar de Facebook otra vez. En este caso, las contraseñas vuelven a ser las protagonistas, y es que cientos de millones de contraseñas, podemos estar hablando entre 200 millones y 600 millones de contraseñas de usuarios de Facebook, han sido almacenadas en los servidores de la red social en texto plano. ¿Y esto qué quiere decir? Pues tal y como lees cualquier línea, cualquier palabra en un libro o en internet, que lo estás leyendo claramente, que no está cifrado, pues eso es texto plano. ¿Qué pasa? Que eso está en los sistemas de la red social, y en esa red social trabajan 20.000 personas, pues esas 20.000 personas podían acceder a esas contraseñas, las podían leer. Bueno, el primero que lo sacó a la luz hace unos días ha sido Brian Krebs, que por si no lo conocéis es un periodista analista de seguridad de los mejores del mundo, y de vez en cuando hace análisis y saca este tipo de noticias a la luz. Él ha sido el primero en sacarlo, y luego Facebook ha sido quien lo ha confirmado, y lo ha hecho en un post de blog en el que, bueno, lo titulan Manteniendo las contraseñas seguras, y lo que vienen a decir es que estuvieron investigando efectivamente que tenían un fallo de seguridad en el que estas contraseñas estaban a la vista de todos los empleados, pero que no habían salido fuera de sus instalaciones, y que supuestamente ninguno de los empleados ha hecho un mal uso de esta información. Estoy seguro de que ahora, cuando saludemos a nuestro invitado, a Ramsés Gallego, le va a gustar comentar esta y otras muchas noticias, que también seguro la que ha comentado antes Ignacio, nos dejan cada día. Por cierto, que otra noticia, esta os lo comento yo, no voy a tener la profundidad que suele tener Pablo San Emeterio, pero sí que deciros que se ha descubierto una grave vulnerabilidad en una librería PHP que se emplea para la generación de archivos PDF, que esto sí que le afecta a muchísima gente. Lo cuenta ZDNet y es, como decimos, una de las 3 principales librerías para la creación de archivos PDF a partir de códigos HTML. Bueno, pues es una nueva variante que se ha conocido a raíz de la publicación de un post en el que el investigador de seguridad italiano,
que se hace llamar Polict, ha desvelado esa vulnerabilidad en la publicación. Según el investigador, esta vulnerabilidad puede explotarse de dos maneras. La primera se da en las webs, que permiten que el usuario realice entradas para agregarlas al proceso de generación de archivos PDF, por ejemplo, nombres o datos de factura. Y la segunda puede utilizarse en páginas web que contienen además otras vulnerabilidades de secuencia de comandos en sitios cruzados. Con ella, por ejemplo, un atacante podría insertar un código malicioso en la fuente HTML que pasaría a la librería para su conversión en PDF. Así que bueno, pues muchísimo ojo con esto. Y una última que contamos, igual a la gente le suena un poco raro, pero sí, hay teléfonos Nokia y teléfonos Nokia que son bastante buenos. Sin embargo, en esta ocasión salen en la lista de vulnerabilidades, Mónica. Sí, bueno, en este caso ha sido porque también otra publicación, Noruega en esta ocasión, NRK, ha informado de que algunos teléfonos Nokia pues estaban enviando paquetes de datos sin cifrar a un servidor que estaba ubicado supuestamente en China. De hecho, fue un propio lector de este medio el que lo detectó y lo sacaron a la luz. Este había estado monitorizando el tráfico de su Nokia 7 Plus y encontró que se enviaban paquetes de datos de manera constante partiendo desde el mismo momento en el que se encendía su smartphone. La publicación llevó a cabo sus investigaciones y bueno, encontraron que desde el servidor que recibía los paquetes estaba bajo el dominio vnet.cn, supuestamente perteneciente a la empresa de telecomunicaciones estatal de China. Bueno, entre otros datos recibidos se encontraba el número de teléfono, número de serie del dispositivo, incluso la estación asociada. El propio defensor del pueblo de protección de datos de Finlandia comenzó sus investigaciones para comprobar si existía algún tipo de violación de datos y bueno, finalmente HMD Global, que es la empresa que fabrica actualmente los Nokia, pues ha admitido que algunas unidades de este Nokia 7 Plus habían enviado datos a un servidor en China, pero que a finales de febrero ya emitieron una actualización de software para corregir el error y que la mayoría de los clientes ya lo había aplicado, entonces bueno, que ya estaba solucionándose. Habéis visto, 3 compañías han sido las protagonistas, 4 las protagonistas de nuestro listado de incidentes, 4 que sin lugar a dudas para muchos de nuestros oyentes pues se han visto afectada su reputación. Pues de eso es de lo que vamos a hablar con nuestro invitado. Es toda una eminencia, sin lugar a dudas, muy reconocido en el sector de la ciberseguridad, pero también en el sector de el mundo de la empresa y el mundo de la consultoría. Él es Ramsés Gallego, es estratega y evangelista de la oficina del CTO de Symantec, que es una de las grandes compañías de referencia estadounidense en el mundo de la ciberseguridad. Es responsable de definir la visión de seguridad y, como hemos dicho, evangelizar sobre los objetivos y estrategias de la compañía. Hay que decir que Ramsés formó parte durante 3 años en los comités de certificación de ISACA y también en el Comité de Orientación y Prácticas la pasada semana, y para aquellos que no estéis muy vinculados al mundo más profundo de la ciberseguridad, ISACA es la entidad de referencia internacional, que es la que, lo simplifico así, Mónica, pues certifica quién está capacitado, habilitado para desempeñar estas tareas. Tiene distintos tipos de certificaciones de ciberseguridad, efectivamente. Que certifican que sabes hacer una serie de cuestiones técnicas. Bueno, Ramsés, ¿qué dice? Entre otras cosas, es un buen orador y así se le reconoce en más de 25 países. Ha sido considerado como el mejor orador, nombrado Privacy by Design Ambassador por el gobierno de Ontario, en Canadá, y ejerce como profesor en diferentes y diversas universidades y escuelas de negocio. Dice Ramsés un par de cosas que nos tienen que hacer reflexionar. La primera, que es necesario hablar más de una revolución que de una evolución, ¿vale? Le gusta mucho el cloud y lo que puede cambiar la vida de las empresas y de los negocios. Y también que las empresas todavía no están muy preparadas para los desafíos de seguridad online, ni los consumidores cree que son conscientes de los peligros a los que se enfrentan. Ramsés, ¿qué tal? Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. El placer es mío, muchísimas gracias, buenas tardes. Yo no sé qué te apetece comentar, si de estas 4 noticias que nos has escuchado decir, que son 4 de las que habitualmente comentamos semanalmente, 4 Ignacio nos cuenta, y Mónica, y Pablo, y 4 más, y las empresas siempre diferentes. ¿Hay alguna que repite mucho en esta sección? Alguna que otra, sí. Alguna que otra repite mucho en esta sección. Yo creo que hay un denominador común en todo lo que hemos comentado en estos primeros minutos de programa, que es la pérdida de la confiabilidad. En el caso de los marcapasos, de los desfibriladores, en el caso de Facebook, o en el caso, al fin y al cabo hay una
confianza entregada en esos servicios, de que no solo me proveerán de un buen servicio, en el caso de médico, en el caso de la red social, pero se rompe esa confianza en el momento de que ese servicio, ya lo digo, o sea, no digo si es bueno o es malo, pero lo que va asociado, que es la expectativa de privacidad, la expectativa de mantener secreto, que me parece también un aspecto fundamental, ¿no? No solo de crear secreto, sino de mantener secreto, me parece instrumental el hecho de que se haya perdido, ¿no? La pérdida de la inocencia en el servicio puede ser bueno, pero si no me mantienen mis datos seguros y secretos, pues es terrible. Yo diría que es una tragedia. Solemos decir en Symantec, si me lo permitís, como titular y como de entrada y como respuesta a tu pregunta, es que lo contrario de seguridad no es inseguridad, sino complacencia. Pensar que no nos pasará nada, pensar de que, con todo el respeto, ¿no?, que no somos objetivo, ¿no? Trabajamos en Symantec con datos, que estoy convencido que en algún momento u otro de la entrevista podremos articular, pero en el que estamos hablando de un factor de exposición ampliado, has hablado de la nube, hablaremos de la movilidad, una expansión, lo que llamamos la superficie de ataque se expande en nuestro yo físico y en nuestro yo digital, que existe y cada vez más amplio, ¿verdad? Nuestro yo en Facebook, en Twitter, en las diferentes redes sociales, en las diferentes nubes en plural, pues en todo eso existe una superficie de ataque amplificada, ampliada, aumentada, y no podemos perder eso de perspectiva. Y si no lo hacemos, o sea, si no tenemos en cuenta eso, estamos siendo demasiado complacientes, por no decir, y lo digo con respeto, negligentes. Oye, Ramsés, como te he presentado al principio, como evangelista, ¿no? ¿Te da la sensación un poco de que estás predicando en el desierto? Bueno, lo cierto es que es un título muy americano, ¿verdad? El concepto es Strategist and Evangelist, pero sí que es cierto, y si me permites la anécdota, en algunos países del mundo, el país es muy grande, yo visito 25 países diferentes cada año, acabo de venir de Nairobi, ahora en nada me voy a Medellín, Colombia, literalmente en días. Entonces, es verdad que más allá de la broma, en algún caso, el evangelismo se asocia, ¿qué te voy a decir? Pues la secta, ¿verdad? Y hay religión, ¿no? Entonces, no hay nada como tirar de diccionario para poner a todo el mundo tranquilo. Al final lo que dice el diccionario es que alguien que cree con devoción, pues un credo, si quieres, en la parte religiosa lo es. En mi caso, y orgulloso estoy, vaya por delante, pues sí, el credo, digamos, el mensaje corporativo de protección y de defensa que nos inspira cada día, que creemos profundamente en la compañía, en un mundo, ya digo, muy cloudificado, muy de nube, muy de movilidad, muy de, como hemos abordado en estos primeros minutos, muy de factor de exposición, muy de riesgo. Que menos que proteger y defender, obsesionarse positivamente, pero obsesionarse al fin y al cabo con la protección y la defensa. Y al fin y al cabo, un evangelista hace eso, creer más allá de otros y al fin y al cabo vehicular un mensaje de protección. Sí, pero lo del desierto de verdad que iba en serio, en el sentido en el que ni los consumidores todavía son conscientes ni las empresas acaban de lanzarse. Entonces, esa pasión que tú pones tiene que ser doble, entiendo, precisamente pues para que te crean que esto va en serio. Efectivamente. De hecho, solemos decir en Symantec, y dejadme que lo acorte rápidamente, pero hay un acrónimo, uno más en nuestra industria, que se llama APTs, Advanced Persistent Threats, que es amenazas persistentes y avanzadas. Lo que eso dice, un acrónimo, insisto, más, es que las amenazas son muy avanzadas, vamos a ponerlo en interrogante, pero súper avanzadas y súper persistentes, que no paran los malos. Y solemos decir en Symantec de que eso está muy bien, pero la pregunta no es cuán persistentes y cuán avanzados son ellos o ellas. La pregunta es cuán avanzados y cuán persistentes somos nosotros. Nosotros, la sociedad, nosotros el país, nosotros las entidades, nosotros... Yo creo que eso es lo importante. Ellos pueden ser muy malos y súper avanzados y el demonio. Y cuán persistentes y avanzados somos nosotros, porque en Symantec lo somos. Y no solo con soluciones tecnológicas, con servicios, como hemos visto antes también de On Retrieval. Al fin y al cabo es la obsesión, positiva, pero obsesión al fin y al cabo en proteger y defender en un mundo, ya digo, con un factor de exposición y con datos cada vez más terribles. Nuestro informe ISTR, que acabamos de publicar por 24º año consecutivo, llevamos 24 años haciendo esto, no está mal, indican datos muy reveladores, muy de revolución, no solo de evolución, tal y como me presentabas, ¿verdad? Y me parece súper interesante, me parece que predicar, pero entendiendo la persistencia, la coherencia estética, tecnológica, me parece instrumental para la sociedad que vivimos. Venga, comentarios, preguntas para nuestro invitado. Yo es que he tenido la suerte de ver a Ramsés en directo, evangelizando en un escenario, y es que te transmite esa pasión por la ciberseguridad y a mí es que me encanta. Y además, todos los temas que tocas son, o sea, parece que no, pero son muy profundos, ¿sabes? Estamos hablando de cosas que afectan al ser humano, que ahora mismo está digitalizado, pues afectan a su día a día, ¿no? Entonces, esta profesión de evangelizar me parece
muy importante, porque yo siempre digo que la ciberseguridad tiene un factor social muy grande. Sin duda. Sí. Tiene que ver con sociedad. Nosotros, cuando en Simantec y otros actores del sector decimos, es que la sesión, esta charla misma, habla de vosotros, oyentes, y vosotras. Habla de sociedad, habla de mis hijos, habla de mis compañeros de trabajo, habla de sociedad. Está enraizado. Sí que es verdad que tenemos, como no puede ser de otra manera, pues toques tecnológicos, toques técnicos, más acrónimos, más industria, pero al final si lo aterrizamos, y aunque parezca un poco filosófico para esta hora de la tarde, al final estoy hablando de sociedad. Hablamos de nosotros, hablamos de expectativas, derechos, protección, defensa, ya no solo protección del menor, sino protección de nosotros como individuos, de nuestro yo físico. No olvidemos que lo ciber tiene siempre un impacto inequívoco en lo físico. Pensamos que porque es ciber, esto es ciber y es virtual y, oye, que tiene a veces impacto físico. Si hay un ciberataque y el dinero no está en la cuenta, eso es tremendamente físico porque la pasta no está, ¿no? Entonces, tienes mucha razón, Mónica, que está enraizado en sociedad, es muy social, es muy de nosotros, el pueblo, digamos, ¿no? La sociedad, los humanos, sin duda. Ignacio. ¿Piensas tú, Ramsés, y te lo digo también desde un punto de vista comercial, ya que yo pertenezco al mundo de las ventas y digamos que somos los que primero sufrimos la incomprensión por parte quizá pues del cliente, del usuario final de la ciberseguridad? Por ejemplo, ¿está igual el mercado americano que el mercado europeo? Y dentro de estos mercados, ¿cómo ves a nivel de maduración, a nivel de saber que el dato es importante, que tiene un valor y que la privacidad de terceros, que es al fin y al cabo lo que hay dentro de las empresas, es la privacidad de terceros, es importante? ¿Ves dentro del mercado español alguna parte, por ejemplo, en este caso hemos hablado de sanidad, uno de mis favoritos? Correcto. ¿Crees que hay estos nichos de mercado están peor protegidos que otros? Pues la pregunta es tremendamente interesante porque tengo que responder en dos niveles. Tú me has preguntado por el mercado americano. Sin duda, desde el punto de vista tecnológico, ahí hay un avance, una adopción y adaptación y abrazar, por ejemplo, la nube y diversas tecnologías, pues más avanzada que en el resto del mundo. Con lo cual, ese es mi primer nivel de respuesta en cuanto a tecnológica. Quiero entender que en la segunda parte de mi respuesta y al final en la pregunta es cuán maduro está desde el punto de vista, de privacidad. Tenemos, y tú lo has mencionado antes, antes de entrar en antena, hablábamos del RGPD, Reglamento General de Protección de Datos, bendito 25 de mayo, ¿verdad? Bien, eso... Debo recordar que no hay nada similar en cuanto a profundidad, algo así en Estados Unidos. Tienen regulaciones para sanidad, tienen la HIPAA, tienen otras regulaciones, pero algo tan, y lo voy a decir orgulloso de ser ciudadano europeo, robusto, sólido, una ley que explícitamente menciona en no menos de 7 ocasiones, explícitamente, negro sobre blanco, cifrado. Tú has hablado de cifrar, o sea, lo pone, de hecho pone encriptación, pero cifrado, encriptación está escrito en la ley, ¿verdad? Después implícitamente habla de otros controles. Entonces, es verdad que en otros lugares del mundo, ya digo, han mencionado Estados Unidos, no tienen esa percepción. Acabo de venir de Kenia, sin embargo, tienen una ley, se llama la Data Protection Law, la ley de protección de datos, que sepáis que está copiada, pero yo diría que hasta las comas, ¿vale? Traducida, pero hasta las comas de nuestro RGPD. Entonces, yo creo que el mundo se está nivelando casi por obligación, me atrevería a decir, o quizás soy un poco romántico al pensar en ello, pero casi por obligación en la presión social de yo quiero estar protegido, quiero tener la privacidad garantizada. Sin embargo, acabamos de ver, no solo hace un año Cambridge Analytica, hace nada lo de las contraseñas, es decir, especialmente en un mercado donde el dato es el nuevo oro, donde la información es el nuevo petróleo, pues quizás hay mercados más laxos en, bueno, esto ya veremos cómo lo haremos, ¿no? Sin embargo, aparece, pues eso, Europa, quiero recordar que es una ley, no es una directiva, no se transpone al ordenamiento jurídico de cada país, es una ley de aplicación directa. Entonces eso tenemos que celebrarlo, sin duda, pero tenemos que preocuparnos también por ese desnivel o ese desequilibrio tecnológico que estamos en la nube casi obligados, ¿no? Diferentes proveedores estamos obligados a ir a la nube, sin embargo la percepción de riesgos en nube, en movilidad y en otras plataformas no es tan robusta, ¿no? Entonces yo ahí te diría de ese desequilibrio bello. Es que es muy cierto, fíjate, yo me he encontrado con que ellos tecnológicamente a lo mejor pues el mercado norteamericano está mucho más avanzado que el nuestro, sin embargo con el tema de la GDPR o RPTPG nos hemos adelantado por la izquierda, no por la derecha, no sé decirte. Estoy muy de acuerdo también. Fíjate, no sé si os ha pasado, intenta buscar información en algunas universidades norteamericanas como si tú fueras a pedir el ingreso y de repente el cartelito dice, debido a la nueva normativa europea tal, usted ahora mismo no podemos
podemos darle esta conexión y piden disculpas. Digamos que les hemos sorprendido, en cierto modo, sin ser un mercado tan maduro como el suyo. Efectivamente. Además, porque el RGPD, que quiero recordar a las y los oyentes, es una ley europea con una aspiración internacional. La gente piensa, bueno, como es europea, se circunscribirá a Europa. No, al final, datos de europeos allí donde estén, incluyendo universidades americanas, siguiendo tu ejemplo, deben ser protegidos. La aerolínea con la que vuelo por el mundo, que tiene mi tarjeta de puntos y que tiene mi trazabilidad de viajes, pues soy un europeo y me tienen en la aerolínea australiana, que no es Europa. Entonces es tremendamente interesante esa golpe en la mesa, diría yo, decir, nosotros sabemos de qué va esto, ¿no? Sí. Y suscribo lo que dices porque haciendo entrevistas a expertos de Estados Unidos, la palabra es envidia, ¿eh? Tienen envidia de nuestro Reglamento General de Protección de Datos porque no tienen nada parecido y realmente aquí está haciendo que muchas empresas se pongan las pilas más rápido de lo que lo hubieran hecho si no estuviera, claro. Que se pongan las pilas y que analicen un poco los riesgos ahora que vienen, que no solo son financieros, porque estoy seguro que tenían unos directores financieros súper listos, ¿no? Que les hacían medir esos riesgos, pero claro, cuando de repente irrumpe el riesgo, ya no solo derivado de la GRPD, ¿vale? Del multón que te puede caer, sino de el propio efecto, ¿no? Que un ciberataque o una ciberinseguridad puede causarte tu compañía, es algo que también debemos empezar a explicarles, ¿no? Absolutamente. De hecho, de hecho hay una disciplina que trata esto, se llama, y perdonadme de nuevo el acrónimo, ERM, Enterprise Risk Management. Los voy apuntando aquí. Antes he apuntado el APT, ¿vale? Afortunadamente los traduzco, lo digo por los y las oyentes, pero ERM es Enterprise Risk Management, gestión de riesgo empresarial. Claro, gestión de riesgo empresarial tiene que ver con pues gestión de riesgo crediticio, gestión de riesgo de fraude, gestión de riesgo de pérdida de datos, por ejemplo, gestión de riesgo medioambiental. Y gestión de riesgo de pérdida de imagen pública. Un ciberataque, una brecha de seguridad, una pérdida de información, ya no solo es grave en sí mismo en el hecho, sino la percepción, y esto me parece fundamental, y volviendo a una pregunta que Mónica lanzaba, ¿no? Socialmente, ¿no? La percepción de los individuos, trabajadores, trabajadoras, clientes, la percepción que tienen de, oye, pues no estás haciendo muy bien tu trabajo, no eras tan robusto como yo me pensaba que eras, no eras tan gigante, eso tiene... Dice el Reputation Institute, hay una encuesta de 2016 que dice que puede tener hasta un impacto de hasta un 40% en el valor de la compañía. O sea, es decir, no estrictamente en datos financieros, sino hasta un 40% en este dato, yo te diría, intangible. Y digo intangible muy consciente de lo que digo, porque la reputación es un activo intangible de la compañía. Bien, fantástico, se entiende. Sin embargo, aquí me parece, y quiero ser escrupuloso en el lenguaje para que se entienda bien a través de las ondas, no pertenece a la compañía. Así como la propiedad intelectual, el código, el diseño de un nuevo coche, el diseño de una nueva planta de energía eólica, es propiedad intelectual intangible también, pero pertenece a la compañía. La reputación, aun siendo un intangible de la compañía, no pertenece a ella. ¿Dónde pertenece? Al imaginario, y digo imaginario, a la percepción, a las mentes de las y los clientes, ¿no? Y eso me parece fundamental porque independientemente de tú cómo lo hagas, pues muy bien, si no tienes un buen plan de comunicación, o un buen plan de crisis, o un buen plan de vehicular un mensaje, pues te perciben de manera errónea. Y eso tiene que ver mucho con, como digo, la reputación, la percepción, a veces se confunde con estatus, fama, pues todos esos sinónimos tienen que ver con cómo te ven, cómo te perciben, y me parece de nuevo un aspecto social, un aspecto humano, cómo soy visto hacia el exterior, ¿no? Me encanta esa reflexión de la reputación no pertenece a la compañía, ¿eh? Porque siempre, efectivamente, a la hora de medir esos intangibles, la reputación, el coste reputacional, es que no te pertenece. Exacto. Me encanta, Bueno, muchas gracias. Pero me pertenece. En Symantec lo tenemos muy claro. De hecho, hay partes de nuestras soluciones que hablan de riesgo asumible por la entidad, apetito de riesgo, riesgo agregado, riesgo residual. Y después muchísima tecnología que tenemos, como no puede ser de otra manera. Pero educar, o evangelizar, si me lo permitís, en eso nos parece instrumental, además del resto de soluciones tecnológicas que tenemos, que son muchas y muy buenas, ¿verdad? Pero en eso, y mirar a la gente a los ojos y decir, es que te juegas la imagen pública, hasta un 40% del valor de tu compañía, ¿no? Entonces, me parece interesante el hecho de posesión, ¿no? El ownership, de eso no te pertenece al imaginario de tu cliente. Hazlo bien, comunica bien, sé efectivo y eficiente en decir, pues que eres bueno, eres sostenible, ¿no? En una época también muy de ser sostenibilidad, el planeta. Me parece muy, muy interesante. Oye, y permitidme, ¿no? Un poco vinculado también a esto de la reputación,
reputación y la gestión del riesgo reputacional. No te pido que me digas si se mide ya, nos has hablado de un 40%, pero quizás el mundo de la ciberseguridad, la gente antes éramos víctimas, ¿no?, de un posible ataque, un robo de datos, una pérdida de los mismos por una negligencia, ¿no?, o bien tecnológica o bien humana. Pero esa víctima, ahora mismo, precisamente en el terreno de la reputación, a ver si me explico, ya las empresas no son víctimas, ya no es, oye, qué pena que esta empresa ha sido atacada, sino que el coste que tiene, hace que el concepto de víctima y de que pueda dar un poco de, por decirlo así, un poco de lástima a la sociedad, eso desaparece, ¿no? Es decir, que te ataquen no es un doble problema, el reputacional y el coste operativo de tu funcionamiento, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Se mide, de hecho hay programas de medición, de hecho no podemos más que invitar y encarecidamente a hacerlo. Galileo Galilei dijo hace más de 500 años que no se puede medir lo que no se conoce. De hecho, no puedes mejorar lo que no controlas. Ergo, como frase fila, ¿no? ¿Cómo puedes mejorar tu reputación si no sabes cuál es? Si no tienes, y hay diversas, hay mecanismos, hay encuestas, hay percepciones. En un mundo social donde tienes que gestionar tu reputación offline, tu reputación de responsabilidad social corporativa, de cuán bueno eres con el planeta, etcétera, y la online, especialmente en un mundo, y creo que seguro que en este programa se ha mencionado, pues de trolls, de incluso de comentarios negativos de un servicio. Uh-huh. De hecho, hay una parte gris, si me lo permitiste sacar la carta de la ética, ¿verdad? En esta respuesta, es si es ético contratar a alguien para que borre comentarios negativos que alguien ha puesto. Entonces, hombre, legales, porque tú puedes hacer lo que quieras con los servicios, pero es un poco amoral, ¿no?, que tú estés borrando para blanquear tu imagen, ¿no? Digamos, y me parece súper interesante el plano ético, el plano de decir, y de la misma manera que digo para borrar comentarios negativos, para poner comentarios. Efectivamente, esa es la siguiente derivada, ¿no? Exacto. Falsear de sí. qué buena es esta compañía, que eso me parece también muy interesante y tiene que ver con el mundo reputacional. Pero es que fíjate, para nosotros precisamente el mundo de reputación es súper importante. Para el cliente concienciado, decirle que él puede mostrar como parte de su buen servicio que tiene un cifrado, que tiene una monitorización, que tiene una ciberseguridad profesional, avanzada, es prácticamente, para nosotros es fundamental. Hombre, es muy bueno de cara, evidentemente, a incrementar las ventas y en OnRetrieval esto lo trabajamos muy bien, pero por encima de todo es la sensibilidad que tiene al dato del tercero, porque el dato que se pierde no es de la empresa, claro, es el nuestro. Claro. Quiero decir, cuando hablan de Facebook, cuando se habla de datos médicos, cuando están hablando de terceros que muchas veces somos nosotros. Claro. Y esto, de cara al usuario final, creo que es fundamental que las empresas tomen conciencia de esto. Ya de verdad hay muchas que están en ello, están en el mercado, están funcionando. Uh-huh. No solamente ya se está buscando la ISO en calidad, que es que tiene que ser parte de la calidad de ciberseguridad. Yo no sé cómo lo ves tú, pero es así, debería estar dentro de lo mismo. Absolutamente. Sí. De hecho, ya hay marcos normativos, no marcos normativos, sino buenas prácticas, eso quería decir, buenas prácticas que hablan de... Pues deberían ser marcos normativos. Sí, efectivamente. Y es que yo mismo que hablan de gestionar el programa de comunicación, gestionar el programa de relaciones, y el programa de relaciones tiene que ver con las personas interesadas en tu compañía, y a veces los interesados es el Estado, en una cooperativa, sin duda, los trabajadores, los clientes están, quiero pensar, muy interesados en que todo vaya bien. Es muy importante, o sea, existen buenas prácticas o estándares o guías que hablan de eso. Uh-huh, sí. Y tan importante es todo esto como gestionar, como bien decías, la comunicación a la hora de sufrir un incidente de seguridad, que eso es algo que no se está entrenando. Y no enterarnos 2 años después, ¿no? Sí, no enterarnos 2 años después, bueno, eso a lo mejor también depende de las medidas técnicas que se pongan para descubrir que lo ha sufrido, ¿no? Pero una vez que descubres que lo ha sufrido, si es una cosa inminente, que se hace pública, pues tienes que saber comunicarlo, tienes que saber qué explicar, cómo explicarlo, cuándo hacerlo, manejar muy bien esa comunicación online, ¿no? Que la reputación está totalmente en juego. Por no mencionar también la gestión de la desinformación que se produce a través de las redes sociales. Es como una serie de factores que se van sumando y que no sé cómo lo ves, Ramsés, cómo se está entrenando esta comunicación, esta respuesta a través de los medios. Lo que, en mi opinión y en mi experiencia personal, se está haciendo, pero de manera demasiado en silos, demasiado vertical. Me explico. Tú misma dices, hay un incidente de seguridad, hay que reaccionar, se ponen en marcha pues los mecanismos de relaciones públicas, salir en la tele, si eres una empresa cotizada, pues tienes unos mecanismos. ¿Qué ocurre?
que ahí no estás gestionando la reputación, estás en modo crisis, Eso estás es. apagando fuego, si me permitís la expresión coloquial. ¿Por qué? Porque te has dado cuenta que tienes un marrón, y de nuevo, perdón por la expresión coloquial, y tienes que reaccionar. Cuando realmente eres preventivo, cuando realmente eres identificas las amenazas a la reputación antes de, hay una frase que dice que el momento de ayudar es antes de que ocurra, no después. Si quieres ayudarme, antes de que pase, cuando ya haya pasado, bueno, ayúdame también, pero ya estás trabajando en modo crisis casi contrarreloj, ¿no? Entonces es fundamental, hay programas de ello, pero por ejemplo, en Symantec invitamos, de los muchos marcos que hay, y siendo este un programa de ciberseguridad, tengo que hablar del NIST Cyber Security Framework, el marco de trabajo de ciberseguridad del NIST, que tiene 5 dominios. El último es respuesta. Ya no solo identificación, prevención, protección, monitorización, sino dar respuesta. Y dar respuesta implica mitigar lo que haya pasado y dar respuesta, nunca mejor dicho, aquí el lenguaje nos ayuda, dar respuesta a qué ha pasado, cómo lo evitamos, mejora continua. Pero yo digo, es que hasta el propio marco normativo, digamos, por excelencia en ciberseguridad, del NIST, habla de dar respuesta, Mónica, y me parece que es fundamental, y eso implica comunicación, etcétera. Pero dar respuesta es fundamental. Y a veces nos olvidamos, pensamos que la tecnología es maravillosa y lo cubre todo, dar respuesta es fundamental. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida seguimos hablando con nuestros invitados y amigos, Ramsés Gallego, con Ignacio Solinís, con Mónica Valle, y por cierto, unos minutos nos va a acompañar Pablo Sanemeterio, que se ha escapado de su propio taller, a ver qué dicen sus alumnos. Venga, no os vayáis. After Work, con Eduardo Castillo. ¿Quieres invertir en tus fondos de siempre y pagar muchas menos comisiones? Hazte socio de Zona Value Club, el club de inversores que devuelve comisiones. La cosa es simple, te haces socio y empiezas a ahorrar sin cambiar de cartera de fondos. Así de fácil, así de rentable y ahora sin cuota de socios el primer año. Infórmate en zonavalue.club y lleva tus finanzas al siguiente nivel. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia. Y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Finanbest. Nuestros clientes dicen tener la garantía de que tienen los mejores productos, que es otra de las cosas que consiguen los inversores de banca privada. Muchas veces a eso no accedes a través de entidades financieras tradicionales si no tienes unos volúmenes de inversión muy grandes, ¿no? Invierte en los fondos líderes del mundo como Vanguard, BlackRock, Pictet y con las comisiones más bajas del mercado. Invierte como si tuvieras millones desde tan solo 3.000 euros. Finanbest.com. Fácil, transparente y rentable. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues no dejéis de sintonizarnos porque enseguida vamos a profundizar en ese ISTR que, como sabéis, es un estupendísimo y profundo informe que realiza Symantec sobre las tendencias en los ciberataques que están percibiendo ellos. Y va a haber novedades, os lo advierto. Pero antes vamos a hablar con nuestro querido amigo Pablo Sanemeterio, que en esos prolegómenos de la RUTED, dando un taller sobre explotación de vulnerabilidades, se ha escapado. Les ha dado, pues no sé, 10 minutos de descanso. 5 a tus alumnos. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, 5 les hemos dado, no sé, descanso mucho. Estás con el látigo. Bueno, Pablo, oye, te damos la bienvenida, estamos encantados de que nos hayas hecho un hueco en ese taller que, oye, cuéntanos un poco, cuéntale a los oyentes qué es lo que van a poder hacer ya el año que viene, me temo. Pues sí, ya sería el año que viene, pues básicamente lo que estamos viendo son vulnerabilidades más o menos en los primeros días un poco clásicas, en las que estamos consiguiendo ejecutar código de forma arbitraria, es decir, conseguimos sacar partido de fallos de los programas, y poco a poco las iremos complicando para conseguir sobrepasar las protecciones que han ido introduciendo los distintos sistemas operativos. Es decir, los sistemas operativos no han sido ajenos a estos fallos, a estas vulnerabilidades, y han ido protegiendo sus sistemas. Y nosotros lo que vamos a contar es qué formas tenemos para intentar sortear estas protecciones. Oye, Pablo, ¿tan vulnerables son? Bueno, aquí todas las semanas, entre Ignacio, Mónica, tú y yo, comentamos la cantidad de vulnerabilidades que hay pues en todo tipo de compañías, aplicaciones, servicios, etcétera, etcétera. Pero es que tantas hay que se puede llegar a hacer un taller para explotarlas. Es un poco, me da la sensación de que la securización de nuestro mundo está todavía en pañales, ¿eh?
Bueno, tampoco es eso. En general han hecho bastante esfuerzo muchos de los sistemas operativos modernos y estas cosas que contamos en el taller las suelen poner bastante más difícil. Es decir, ya no es cuestión de que existan o no las vulnerabilidades, sino cómo de fácil o difícil es conseguir explotarlas. Lo que hacemos es un trabajo para conseguir que sea lo más difícil posible. Nosotros en este sentido lo que vamos haciendo es trabajar esas medidas y trabajar cómo se pueden sortear, pero en general ten en cuenta que el software suele ser complejo y cuando las cosas son complejas suelen ser tendentes a tener fallos y a ser vulnerables. ¿Y cuál es el objetivo de tu taller, Pablo? O sea, ¿qué quieres conseguir con los alumnos finalmente, el último día? Pues sobre todo lo que queremos conseguir es que se vayan con la información y con el conocimiento de cómo se explota una vulnerabilidad, es decir, cómo se afronta una vulnerabilidad y sobre todo cómo se puede afrontar el protegerla, es decir, y lo importante que es estar actualizado los sistemas operativos y el ver cómo la importancia de las revisiones de código y el análisis de ese código nos va a hacer que los problemas a los que se pueden enfrentar nuestros alumnos, que el día de mañana serán CISOs o sean responsables de seguridad, sean capaces de entenderlo cuando alguien les explique que un software de su compañía ha sido vulnerado por un Stack Buffer Overflow o ha sido vulnerado por un Use After Free o por algún tipo de vulnerabilidad que igual de inicio pues suena un poco raro porque los nombres que le ponemos a estas cosas son complicadas, pero que ellos sí que van a saber cómo se saca partido de esa vulnerabilidad y sobre todo, lo más importante, cómo corregirla. Muy interesante, porque al final estás aprendiendo las vulnerabilidades y los problemas para aprender a proteger esos sistemas. Claro. Exacto. Es un poco lo que perseguimos, un poco que la gente sea consciente de cuáles son los problemas y luego cuando uno es consciente de los problemas es más fácil corregirlos. Oye, Pablo, yo no sé si estáis hablando de algo que suena algo así como form jacking en este taller o tus alumnos te han hablado de él. Pues no hemos tenido, porque esa es una parte quizás más de vulnerabilidades web y nosotros nos estamos centrando un poco más en vulnerabilidades que haya en los programas, en el código, en programas que no sean aplicaciones web, sino que sean más programas de Windows. Te lo digo, Pablo, porque el form jacking es una de las tendencias que los especialistas de Symantec han visto como una de las graves amenazas para, iba a decir 2019 y en adelante. Y es precisamente ese informe ISTR sobre el que vamos a profundizar. Así que escúchatelo en podcast ya la semana que viene, ¿vale? Y trasládaselo a tus alumnos. ¿Te parece, Pablo? Esta noche y se lo trasladaré mañana. Oye, te agradecemos mucho que hayas hecho este impasse, ¿vale? En ese taller, ¿no? Sobre la explotación de vulnerabilidades que en el marco de la semana de Rooted estás desarrollando. Estoy seguro de que con esa capacidad didáctica, amabilidad y siempre buena fe que te caracteriza, amigo. Que gracias, que disfrutéis mucho, que se lleven la misma sensación que cuando tú explotaste tu primera vulnerabilidad, ¿vale? Y te vemos la próxima semana por los estudios de Capital Radio. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias a vosotros por un abrazo, Pablo, un abrazo. Un abrazo, chicos. Oye, nosotros vamos a hablar, Ramsés, del ISTR que publicaba Symantec para este año 2019 con el siguiente titular. Más ambiciosos y destructivos los ataques que se prevén para 2019, nada menos. Efectivamente, lo que hemos detectado, ya digo, por 24º año consecutivo, publicamos anualmente este informe y lo que vemos es que si en algún momento de la historia hubo el deseo de hackear una página web o hackear un negocio para demostrar capacidad técnica, de hecho el término hacker es que demuestra capacidad por encima de la de defensa, y entonces os ponías una foto, pues ya digo, de un partido político o de alguien desnudo, lo que sea, para demostrar capacidad técnica. Ahora ya no. Esto va de dinero. Y quiero dejarlo cristalino. Esto es cibercriminales que lo que buscan es dinero. Y para eso han evolucionado, encuentran nuevos terrenos de juego. El que hemos detectado este año y para 2019 y más allá tiene que ver con tarjetas de crédito y se llama form jacking. Form es de formulario. Es el hackeo de formularios. Atención porque los números son estremecedores. Se indica que nuestro informe que de media 4.800 webs mensualmente, o sea, al mes 4.800 webs normales, donde sacamos las entradas de un concierto de rock, donde hacemos la compra, donde vamos a apuntarnos para el Maratón de Madrid, es decir, al final tienes que poner tu tarjeta de crédito, que tienes que poner nombre, apellidos, el código, expiración, es decir, todo para ser facturado, ¿verdad? Bien, pues han encontrado una manera y un poco lo que decía Pablo ahora mismo en remoto, ¿verdad? Con pocas líneas de código, envenenar, ese es el concepto, envenenar, se llama poisoning, ¿no? El envenenar esa página web de tal manera que sí, tú al final obtienes tus tarjetas, tus entradas para el maratón, tus entradas para el concierto de rock, etcétera, pero al final ellos tienen
todos tus datos de tarjeta de crédito para utilizarlas de manera evidentemente fraudulenta. Es, si me lo permitís, como la especie de ataque físico que sobre un ATM, sobre un cajero ponían un cacharrito encima, sí, básicamente imperceptible para el usuario. Tú vas, la metes ahí tu tarjeta, sacas el dinero, con lo cual tú no tienes ninguna percepción de que algo va mal. Lo que han hecho es coger y copiar todos los datos de la tarjeta de crédito. Eso mismo que en el mundo físico, creo que las y los oyentes lo entenderán perfectamente, llevado al mundo digital y con esos números de media 4.800 webs comprometidas cada mes, pues estamos hablando de muchos miles de millones de dólares. Formjacking, evidentemente, tiene que ver con dinero, estrictamente, tiene que ver con conseguir en volumetría, estamos hablando de millones de tarjetas de crédito cada mes, ¿verdad? Y me parece que es terrible, lo detectamos y por supuesto hay que estar muy muy atento a cómo se protege eso, sí, sin duda. Sí, Pero fíjate, te iba a comentar que precisamente una de las claves es que sea una forma simple y lucrativa, es decir, ya no son grandes corporaciones a donde están asaltando, donde están metiendo estos pequeños trocitos de código, sino están yendo ya pues a tiendas, a pequeñas cadenas de ropa, a pequeñas cadenas de electrónicos, donde basta con robar 10, 12, 15 números de tarjeta y ya hemos sacado un beneficio suficiente. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo, y es una cosa que siempre la comento cuando digo, suelo decir la cibernoticia desde Retrieval, ¿no? Pero que el hacker es como tú y como yo. Vamos a ver, trabaja por la ley del mínimo esfuerzo, sí, trabaja por dinero además, normalmente el tuyo, pero realmente con un pequeño esfuerzo que hagamos a nivel consulta profesional, tener ya no tengo una monitorización o cualquier sistema que nos esté cubriendo estos terminales, estos TPVs de punto de venta o la red que tengamos, prácticamente el 98% de los ataques quedarían solucionados, porque el hacker, en el momento que ve que tiene una mínima dificultad, va a ir a tu vecino de al lado que no tiene ese sistema implantado. No sé si estás de acuerdo conmigo en tu gran experiencia. No, absolutamente. Lo que hay que poner son barreras, diferentes ángulos, proteger multidimensionalmente la seguridad. Exacto. No solo un lugar, sino pues la nube, la movilidad, y en eso creemos, por cierto, en Symantec, ¿no? El concepto de plataforma, no defender por silos, sino proteger todos los vectores, que sí que son muchos, que ya entendemos que a veces es complicado, pero no es imposible. Y me gustaría trasladar ese mensaje positivista, que sí que es complejo, etcétera, pero no es imposible, y con una aproximación de plataforma holística, de principio a fin, es como se pueden evitar estas cosas. La verdad es que me quedo muy triste con la noticia del formjacking y te voy a decir por qué. Porque nos costó mucho en España hacer entender a la gente de que comprar por internet era seguro, ¿vale? Y que cómo iba a dar yo los datos de mi tarjeta y a quién se los estaba dando. Y nos costó hacerles entender que no, que los los sitios de e-commerce ponían, y junto a las entidades financieras, sistemas para proteger. Sin embargo, tal y como lo has explicado, este formjacking resulta tan sencillo volver otra vez a encontrar esa vulnerabilidad, que además entiendo que al cliente que paga sus entradas no se da cuenta de que... Efectivamente, porque tú obtienes el beneficio, eso ocurre. Permitidme que además, volviendo ahondando en eso de la tristeza de que ha ocurrido, es decir, la vorágine tecnológica en la sociedad digital en la que vivimos, además es que son muy listos. Yo siempre decimos en Symantec que los malos y las malas son malos, pero no son idiotas, no son estúpidos. Entonces, se me ocurren cosas como modificar el nombre de un dominio web. Vamos a suponer ramsesgallego.com, o se me ocurre capitalradio.com, ¿vale? Sí. ¿Os habéis dado cuenta que la L minúscula en casi cualquier grafía es igual que una I mayúscula? ¿Os dais cuenta que podría generar una página web exactamente igual que fuera capital I mayúscula? Sí. Son cosas que, evidentemente, casi ninguno de nosotros nos daríamos cuenta. Ramsesgallego.com, pones ran con N, gallego.com, es decir, hay esas grafías en las que, además utilizando Machine Learning, eso también lo destaca el ISTR, ¿no? Ataques sin intervención humana, ataques que automágicamente lo que hacen es generar una página web exactamente igual que la de cualquiera de nuestros negocios, cambiando una pequeña letra, una P por una Q, una L minúscula por una I, eso se llama malformación, se llama así de la URL, ¿no? Del link. Y eso ocurre, y eso pasaría, y pasa, lamentablemente, desapercibido para muchos y muchas de nosotros, y ciudadanos, por supuesto, ¿no? Si me pongo el ejemplo de mi madre, ¿no? Mi madre no se dará cuenta de eso jamás, aunque se lo explique 32.000 veces, ¿no? Y es terrible, ¿no? Bienvenido al mundo digital, por supuesto, y no podemos más que celebrarlo, pero hay que, de manera, como decía él, ¿no? Robusta, sólida, holística, de principio a fin, con tecnología, que de hecho de eso vivimos, ¿no? Pero
pero con tecnología, con comunicación, prevenir, detectar y dar respuesta si ocurriera. Eso es fundamental. En este caso es cierto que este form jacking se parece en algo al phishing que estabas comentando, ¿no? De una página web que simula ser un e-commerce, en este caso, por ejemplo. Entonces hay un formulario en el que parece ser de la página legítima, pones tus datos, pero en realidad se los estás enviando al ciberdelincuente. Esto es similar, estás enviando los datos, pero se lo estás enviando realmente al comercio online. Sí, porque dice que las entradas te van a llegar, claro, ¿no? Tiene una vulnerabilidad. El problema es que el phishing, bueno, de alguna forma un usuario entrenado podría darse cuenta, o a lo mejor el antivirus que tengas instalado. En el caso del form jacking, ¿cómo puede el usuario darse cuenta, o depende exclusivamente de ese comercio online que proteja su formulario? Bueno, es una magnífica pregunta, es bidireccional. Por una parte, de nuevo, la confiabilidad. Esperamos que ese comercio online haya tenido la visión de protegerse como espero como cliente, que realmente mi tarjeta de crédito no esté por el mundo, ¿verdad? Por ahí navegando, pero también es verdad que existe tecnología a nivel de usuario para gestión de identidad, protección de la información, para intentar ver el escaneo de una web para que no esté envenenada. Es decir, trabaja en dos sentidos, y por supuesto en Symantec tenemos a nivel de usuario doméstico y a nivel corporativo esas cuestiones para proteger. De nuevo, pienso, y lo hemos comentado hace unos minutos, que va de confiabilidad. Y se me ocurre decir incluso la confiabilidad como ventaja competitiva, Mónica. Es decir, si yo logro convencer de que aquí pues damos entradas de cine, ¿no? O lo que he dicho, ¿no? Aquí vendemos, y garantizamos, o por lo menos tenemos un programa robusto y sólido de protección, pues quiero pensar que vendrás antes a mi negocio que a ese otro que solo te da el servicio, ¿no? Me parece que es fundamental, de nuevo, comunicación, estándares y tecnología para ello, por supuesto. Y es que además es lo que estabas hablando, es fundamental en este caso que la plataforma de pago funcione. Quiere decir que al ciberataque le conviene que a ti te llegue el producto, que tengas todo y no sepas jamás que tienen tu número de tarjeta, tienen tus datos o tienen los de la tienda. Efectivamente, esto funciona así, si no, no funcionaría. Efectivamente. Otra cosa que hemos visto en el ISTR que me parece también... Aparte del form jacking... Aparte del form jacking, hay muchas más cosas muy interesantes, pero se me ocurre, por sintetizar, porque además tiene 90 páginas, es decir, y tiene, por cierto, invito, como no puede ser de otra manera, es gratuito, se puede descargar, y tiene hojas país por país, es decir, hay 4 hojas en concreto dedicadas a España, por si alguien quiere saber pues cuál es nuestra situación en cuanto a ciberseguridad. Pero cosas tan interesantes, y hace escasamente una semana estuvimos en el Mobile World Congress, ¿verdad?, en Barcelona, 5G, el coche conectado, todo hiperconectado, y esto, si me permitís, lo ligo con algo que mencionamos al principio, Internet of Things, Internet of Everything, ¿no? Ya la Internet de todas las cosas, ¿verdad? Bien, cuando 5G esté aquí de verdad, ahora estamos en modo piloto, 2 o 3... En modo titulares. Exacto, ¿no? Un par de ciudades españolas en beta, ¿verdad? Pero es verdad, quizás no 2019, pero sí 2022. Cuando realmente sea mainstream, cuando realmente esté ubicado, tendremos que tener en cuenta que lo que promete 5G es 10 veces el pico máximo de transferencia de datos respecto al 4G. Es decir, 4G promete y da, cuando lo da, un giga máximo de pico, 5G 10 gigas. Eso quiere decir, y esto es fundamental desde un punto de vista también de ciberseguridad, que será más rápido y eficiente acceder al satélite, a 5G, que pasar por los mecanismos de ciberseguridad que o tenemos en casa, nuestros routers, nuestras ADSLs, nuestras fibras, o en la oficina. Es más rápido, eficiente ir hacia el satélite, es decir, nos vamos por esa vorágine tecnológica, vamos a saltar las barreras de seguridad que llevamos construyendo durante décadas. El puesto de trabajo, el router, el centro de datos, el servidor. Vamos a ir directamente hacia allí, hacia la nube, nunca mejor dicho, ¿verdad? Me parece interesantísimo porque 5G, bienvenido, hay que abrazarlo, como no puede ser de otra manera, pero presenta unas cuestiones y unas preguntas importantes, que es saltarse la infraestructura, ya digo, la de casa, va a ser con el móvil, va a ser más fácil ir al satélite, ¿no? Entonces esas cuestiones son muy importantes. Voy a hacer una especie de analogía, ¿no? Hoy estamos hablando de ciudades conectadas, coches eléctricos, bicicletas eléctricas, de una Smart City, ¿vale? Pero para la que ni los ciudadanos ni la propia infraestructura urbanística está preparada, ¿no? Entonces, estoy pensando un poco en eso, ¿no? Que vamos a entender una conectividad, pero que
va demasiado rápido, que quiere demasiadas cosas y que no va a permitir, que está haciendo obsoleta la propia seguridad que hay ahora mismo. Efectivamente, ¿no? De hecho, si lo pintáramos, si fuéramos capaces de pintarlo en ese concepto de Smart City, en una ciudad como Madrid o como Barcelona, al final es una red mallada. Es decir, ahora resulta que el semáforo quiere hablar con los coches y con los patinetes eléctricos. Es decir, el futuro, que es magnífico, y lo hablo como tecnólogo, también presenta un espectro mallado hiperconectado, que 5G sin duda va a facilitar, pero que de nuevo, yo como profesional de la ciberseguridad me hace también hacerme unas preguntas para las que no tengo todas las respuestas, sobre todo por las amenazas que pueden suponer, ¿no? Si yo fuera un malo, que no lo soy, ya digo, trabajo en Symantec y somos de los buenos, pero si quisiera crear disrupción, ¿dónde iría? A atacar, y volviendo al Internet of Things, pues yo qué sé, la distribución de agua de una ciudad como Madrid, Canal de Isabel II, o el gestión de tráfico aéreo del aeropuerto de Barcelona, ¿verdad? Entonces, eso que en este mundo hiperconectado, con 5G, con mallado, eso lo permite, y me parece que hay que aterrizar los conceptos de nuevo de protección y de seguridad y obsesionarse con ello. Estoy de acuerdo. Además, el papel de los buenos es ponerse en la cabeza de los malos, pensar como ellos para intentar poner las medidas de seguridad, porque si no se ponen antes, pues nos ponemos en una situación como la de ahora, con todo este tema del Internet de las cosas, que precisamente el problema es que no han sido diseñados pensando en la seguridad, sino solamente en que sean bonitos, útiles y que funcionen, ¿no? Entonces, esto que comentas del 5G es muy interesante, porque también permite que cada vez más objetos se conecten al mismo tiempo, que vaya más rápido, que haya menos latencia. Entonces, claro, es una bola que se va a ir haciendo cada vez más grande si no se ponen las medidas antes, ¿no? Efectivamente. Y mientras hablabas, Mónica, pensaba en algo muy interesante que creo, y lo voy a intentar sintetizar, que espero que a los oyentes les agrade. Los malos, las malas, tienen muchas ventajas. Más que los buenos o las buenas. Dices, vaya, hombre, qué mala noticia, ¿verdad? No, sí, porque ellas deciden cuándo atacan, por dónde atacan, cómo atacan. Es decir, tú para saltar un castillo decides si lo haces al atardecer, por la noche, por la mañana, por la torreta izquierda, por la... Al final, desde el punto de vista de ataque tienes mucha decisión. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene el que quiera proteger y defender? Una, y muy importante. Tiene una y una solo, que sabe dónde están las joyas de la corona. Tú sabes lo que quieres proteger desde el punto de vista del RGPD, desde el punto de vista de privacidad... Tú sabes que quieras proteger las llaves del reino. Sí, ellos y ellas pues ya nos atacarán y vendrán con drones o vendrán volando o cavarán un túnel. Pero tú sabes dónde está la caja fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido de proteger, me parece también muy inspirador desde el punto de vista de... Hay muchas cosas que hacer en ciberseguridad, muchas. El puesto de trabajo, la nube, en Symantec trabajamos en todo ello. Pero al final es qué quieres proteger y cómo quieres obsesionarte en proteger eso, ¿no? Como por ejemplo la recuperación de datos. Claro. Me parece fundamental no perder de perspectiva eso. Tú sabes dónde está la pasta, ¿no? Tú sabes dónde está lo que quieras proteger, ya sean contraseñas, ya sea pues información de orientación sexual, ya sea información de desfibriladores. Me parece muy importante no perder de perspectiva eso. Fíjate que lo hablábamos la pasada semana en la noticia que di yo, precisamente. Es una página, Gearbest, que se había descargado información que contenía, por ejemplo, un pequeño sex shop donde a lo mejor se habían comprado objetos de sexuales de diversión en países donde esto es un delito. Amigo, el dato es importantísimo y a lo mejor al que ha perdido el dato no le parece tanto, pero al que recibe el objeto y puede recibir el castigo, creo que le está apurando. Es muy físico, volvemos a lo mismo, ¿no? Físico. Lo ciber tiene unas implicaciones físicas inequívocas, innegables, ¿verdad? Tangible a muy tangible. Sí, absolutamente. Sí que es Oye, Mónica e Ignacio, vosotros habéis hecho los deberes, no yo, a propósito de este ISTR, Internet Security Threat Report, ¿no? Que es el estudio que durante 24 años seguidos ya lleva realizando Symantec. Y bueno, aunque Ramsés nos ha comentado dos de los más destacados, seguro que vosotros habéis visto alguno por el que, bueno, queréis comentar o incluso preguntarle al propio Ramsés. A ver, venga, ¿quién se arranca? Bueno, Mónica. Pues me ha resultado muy interesante que hemos hablado mucho en este programa sobre el ransomware, hemos hablado también sobre el cryptojacking, que son ataques que afectan mucho a usuarios y también muy especialmente a empresas, pequeñas empresas, medianas, grandes, y son estas infecciones, por un lado que cifran los datos, ya sabemos el ransomware, y por otro lado esa minería ilegal de criptomonedas. Y decís en el informe que está disminuyendo. Pero eso no significa que desaparezcan o que ganen menos dinero los ciberdelincuentes, ¿no? Efectivamente. Veamos, esto es muy interesante porque, como decía antes, el formjacking es la evolución de
un mercado que ya no es tan provechoso. Recordemos que he dicho que esto va por de el dinero. Efectivamente, ese sería el gran titular. Sí. Esto va de dinero. Entonces, ¿te han dado cuenta que para hacer cryptojacking, que básicamente es minería de criptomonedas? Es curioso porque desde enero del 2018 a diciembre del 2018, una de las criptomonedas es Monero, es el nombre, ¿verdad? Pues dado que su valor ha decrecido en bolsa, o su cotización ha decrecido, se han dado cuenta de que ya no es tan beneficioso utilizar eso. Es decir, se dan cuenta de que, oye, eso sigue ahí, pero quizás hay otro jardín, que es el de formjacking que hemos comentado, quizás hay otro jardín que todavía me da más dinero. Me parece fundamental, de nuevo, por el aspecto de cibercriminales, que es como un negocio que dicen, oye, antes ganábamos dinero con cryptojacking, eso fue 2017 y a principios del 2018, a medida que ha ido disminuyendo el valor de la acción, pues ya no me interesa tanto, voy a encontrar una nueva. Entonces, de nuevo, me parece interesantísimo decir, ellos evolucionan, si los ataques evolucionan, las defensas también. Ellos encuentran nuevas formas de ataque. Bueno, pues habrá que encontrar nuevas formas de defensa, ¿no? Y en eso también nosotros estamos muy trabajando en ellos. Al final es ir a por lo más rentable, ¿no? Que suponga más productividad con menos esfuerzo. Efectivamente. Yo quería preguntarte por algo, saliéndome de mi temática habitual, que me llama mucho la atención y que no veo yo una línea de defensa tan clara, y es sobre esta intención de influir sobre las elecciones. Por ejemplo, en vuestro informe pues ha citado las elecciones norteamericanas de 2018. Vamos a ver, se habla de determinados países, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué se está implementando en ciberseguridad a este respecto? ¿Y cómo de verdad está afectando esto a la política internacional, la ciberseguridad? Es un tema tremendamente serio porque hablamos de democracia. Yo creo que da para un especial entero, ¿verdad? Además, este país tiene elecciones de aquí nada, ¿verdad? Entonces, quiero decir que nosotros en Symantec, de hecho, demostramos que, atención, en diferentes tramos del proceso electoral, recordemos que el proceso electoral puede haber kioscos de votación, después hay máquinas de recuento digital de votos, que son los que se llevan a nivel regional, autonómico, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede ya no solo alterar la votación? No estoy hablando de noticias falsas o fake news, que también es una puerta que cuando queráis podemos abrir, si nos quedaran minutos, pero alterar algo como un recuento, es decir, que eso, digamos, un país, parece que hay trazas de acceso a información del Partido Demócrata en la Convención Demócrata con información, que lógicamente te da una visibilidad de cuáles son los planes, cuáles son las estrategias, cuáles son los programas que van a implementar. Y después, ya digo, estamos trabajando muy fuerte con el gobierno americano, tienen elecciones en 2020, tienen elecciones ya, para en diversos tramos del proceso electoral, como digo, ya no solo uno, pues hacer eso. Quiero recordar, por ejemplo, un país como Israel, que ya habéis mencionado hace un momento, pasa a votar en papel solo. Es decir, ni voto electrónico, ni voto de... Es decir, más precisamente Israel. Por eso, ¿no? Entonces, me parece un tema en lo que aún falta mucha prueba física, es decir, hablamos de países a veces con mucha alegría y, lógicamente, pues hay que tener la cautela que esto merece, pero solo el hecho de que hablemos de ello porque es posible hacerlo, no hablar, sino me refiero al hackeo, solo alterar una democracia, alterar solo en un estado y que eso resulta que te da más escaños, me parece terrible. Insisto, en Symantec lo hemos demostrado que eso es técnica y tecnológicamente posible, y como no puede ser de otra manera, trabajamos con diversos estados además estamos hablando de un país muy grande, ¿no? 50 estados, 500 millones de ciudadanos que merecen, como cualquier otro, pues proteger algo tan sagrado como la democracia, y solo que pueda ser alterado, solo la mínima posibilidad de alteración. Este país, de hecho, si no recuerdo mal, creo que fue CIBE hace nada, ha dicho que, oye, que hay un programa, ya digo, tenemos elecciones en 30 días, ¿no? En 40 días, pues me parece motivo de celebración que veamos que eso es posible y que queremos proteger, ya digo, algo tan sagrado como la democracia, pero es terrible, ¿verdad? Y aparte, la capacidad de influir, pues vía fake news, la capacidad de lo que se llaman cámaras de eco, ¿verdad? Me encanta el concepto de los Twitters y Facebook como cámaras de resonancia, en la que, claro, yo sigo a alguien y claro que obtengo la misma información de lo que me gusta, claro, porque es lo que sigo, ¿verdad? Entonces no hago más que expandir el mensaje, ya digo, en una línea o en otra, ¿no? Eso me parece, hay estudios muy interesantes sobre ello y creo que también merece una reflexión. Sí, el otro día lo comentabas en la charla y me quedé con esa idea porque me resultó muy interesante que Twitter lo vemos como si fuera un espacio de debate, pero no lo es, porque realmente cada uno sigue lo que le interesa, retuitea lo que le interesa y al final pues estás en un bucle, ¿no? Claro, no debatir
debates nada, realmente es una cámara de resonancia en la que de las cosas del color político o del concierto de música que a mí me gusta, claro que digo que Bruce Springsteen es bueno porque es el que sigo y además sigo al club de fans y no hace más que ahondar en mi expectativa de que claro que esto es bueno porque lo sigo, ¿no? Entonces me parece de nuevo muy interesante en cuanto a dónde marcamos la línea, ¿no? De debate, de cámara de eco, de trolls, como digo, de noticias falsas, ¿no? Al final, en comunidades en las que a través de bots, y hemos mencionado muy poco la machine learning, pero me parece importante que a través de bots, sin intervención humana, intervención humana, hemos detectado hashtags en los que no hay intervención humana, hashtag de, pues ya digo, en una línea política o en otra, me da igual, hemos detectado que hay un país que le puede interesar una Europa un poco más débil o una Europa un poco ruidosa, que si Brexit, que si el tema catalán, que si etcétera, pues hemos detectado hashtags que se han creado sin intervención humana, simplemente para generar esa resonancia, ese ruido, y bueno, de nuevo, me parece súper interesante, súper trágico si se utiliza de manera inadecuada, ¿verdad? La conversación, y al final llegabas a una conclusión que era muy interesante, Ramsés, sí. Para que la gente se haga una pregunta, ¿decidimos lo que decidimos? Efectivamente, creo que es un poco filosófica, pero lo es, ¿no? Al final decidimos, somos realmente conscientes de lo que decidimos. Cuando yo digo, no, esto lo he escogido yo, a mí se me ocurre preguntar, ¿no? Y lo hago a través de las ondas. ¿Seguro? ¿Estás segura que has querido o comprar eso? Lo llevo al plano si quieres comercial también, ¿eh? Pero o a comprar esa cosa, o a votar esa cosa, o a decidir esa cuestión, ¿no? En un mundo en el que pasamos, pues ya digo, ¿no? Creo que miramos el móvil alrededor de 150 veces al día. 150 veces es algo que nadie de nosotros diría. Cuando preguntas a la gente cuántas veces, pues yo 40 veces, 50, 30... 150 de media. Entonces, la capacidad de influencia me parece fundamental. Yo, me quedo... 150 se me hacen cortos, ¿eh? Seguro. Oye, una última cosa le queremos preguntar a Ramsés Gallego. Sí. 25 países son los que visita, dando charlas, inspirando a la gente, convenciendo a otros y seguro que recibiendo muchas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las que más habitualmente suele recibir y qué le suele responder? Bueno, hay una, en el plano profesional, si es posible realmente la protección. Es decir, si debemos continuar luchando, y lo digo muy en serio, o si bajamos los brazos. Porque cuando planteas cosas que han salido en esta mesa, que si desfibriladores, que si contraseñas, que si al final dices, demasiado, oye, mira, me rindo, ¿no? Entonces, como no puede ser de otra manera, no solo por vocación profesional, sino desde Symantec, digo, oye, que no hay que rendirse, que hay tecnología, hay programas como este en el que compartís cosas así. Entonces, esa es la típica pregunta profesional. La personal siempre es, oye, ¿qué país te gusta más? ¿No? Con tantos, ¿no? Tengo un mapa en casa con las típicas chinchetas, ¿verdad?, de dónde he estado, y claro, ya se me queda pequeño, ¿no? Está todo de color, ¿verdad? Pero sobre todo yo diría no rendirse, ¿verdad? Y lógicamente sí que creo que algo enseño cuando vas por el mundo, se aprende muchísimo. Y creedme que ya digo, Nairobi hace nada, aprendí muchísimo. Ahora de aquí nada, Medellín, Colombia, culturalmente además. Culturalmente a nivel de ciberseguridad, porque se entiende diferente la ciberseguridad en Latinoamérica que en Asia, por ejemplo, o en los países nórdicos. Y eso me parece también muy enriquecedor. Ciudades del mundo, pero sin lugar a dudas se queda con Barcelona. Ciudad, por cierto, a la que no vamos a impedir que llegue tarde. Por eso le despedimos un poco antes, porque lo sabes, no perdonan. Nosotros nos encantaría que estuvieses con nosotros unos minutos más, pero insistimos, queremos que hoy hagas noche en Barcelona. Ha sido un placer escucharte, Ramsés Gallego, uno de los máximos, pues yo creo que exponentes ahora mismo de la divulgación, la concienciación del mundo de la ciberseguridad. Es estratega y evangelista de la oficina de CTO de Symantec. De verdad te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Ha sido para mí un privilegio. Estaré aquí en estas ondas cuando queráis. De verdad lo he pasado muy bien. Y cuántas cosas nos dejamos en el tintero para futuros programas. De verdad ha sido un placer. Pero el próximo día el AVE, cógetelo a las 9. Efectivamente, exacto. Así Ramsés, será. muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Gracias, Ramsés. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. ¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Infórmese en el 911-982-900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro, la inversión segura. Cuando Trump fue elegido presidente. I love this country. Las opiniones más dispares se enfrentaron.
cuando las acciones de Facebook se desplomaron tras el escándalo de Cambridge Analytica. El sector pareció tambalearse. Los mercados nunca se mueven de forma aislada y hay momentos en los que hay que tomar posiciones. Cuando lo importante es elegir, elija CMC Markets, su mejor opción. El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Cansado de la baja rentabilidad de los depósitos? ¿Decepcionado con tu inversión en bolsa? Miles de inversores llevan años disfrutando de la alternativa de Mi AAA y están consiguiendo más por su dinero. ¿Cómo? A través de Mi AAA puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos, de manera sencilla y totalmente transparente. Entra en mitriplea.com y descúbrelo. Recuerda, Mi AAA. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues hablábamos antes con Pablo Sanemeterio, ya estaba calentando motores a propósito de esos talleres vinculados a la RUTED, pero es el jueves cuando va a tener lugar uno de los encuentros más destacados donde profesionales, hackers, activistas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, empresas, bueno, todos los especialistas que forman parte del ecosistema y de la comunidad de la ciberseguridad se van a dar cita en Kinépolis, si no me equivoco. Y allí están todos organizados, todos dispuestos, y entiendo que nada debe ser alterado, bueno, y si se hace, pues con flexibilidad, pero seguro que Arantxa Sanz, la presidenta de la RUTED, nos confirma que ya está todo dispuesto y entiendo que con nervios encima. Arantxa, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues mira, estamos cortando últimos flecos, pero sí, ultimando todo para que el jueves esté todo listo y que todos nuestros asistentes, ponentes y patrocinadores puedan disfrutar igual que nosotros de nuestro 10º aniversario. Oye, 10 años que, por cierto, hay que decir que a través de RUTED nos ha permitido pues establecer una serie de concursos, una serie de entradas que hemos podido ofrecer a los oyentes que han querido participar en los sencillísimos retos que hemos planteado y que van a tener la oportunidad, y luego, por cierto, diré los ganadores de estas últimas entradas para la RUTED que habéis puesto a nuestra disposición, y como digo, pues personas que han querido participar y que ¿qué se van a encontrar? Jueves, viernes y sábado. ¿Cómo habéis planteado esta 10ª edición, Arantxa? ¿Qué ponencias? ¿Qué crees que se va a decir? ¿Qué crees que se va a intercambiar? ¿Qué se va a contar? Cuéntanos. Bueno, pues como siempre contamos con pues alguno de los actores más punteros del sector, como puede ser Chema Alonso. También este año tenemos una sala de iniciación, pues bueno, donde también damos cabida pues a chicos que o están todavía en la universidad o están haciendo sus primeros pinos laborales, pues para también pues darse a conocer y darnos a conocer, pues bueno, qué es lo último que está en el candelero. Oye, ¿y qué tal, Arantxa? 10 años. Sí, estáis contentos, imagino. 10 años, pero si hace 10 años no se pronunciaba ni la palabra hacker, hace 10 años. Sí, desde luego Prácticamente, sí. Han sido pioneros y referentes en esto. ¿Cómo habéis visto la evolución pues de esto, de este panorama de la ciberseguridad, visto desde el prisma de la RUTED? Pues bueno, lo hemos estado hablando muchísimo este año, pues precisamente por ser la 10ª edición. Y pues, o sea, no hay más que ver cómo ha aumentado el número de asistentes. Uh-huh. Que bueno, el primer año fuimos a la sala Mafre en el centro comercial Moda Shopping y la sala era panelable a 200, que fue lo que dijimos de, bueno, 200 como mucho, ¿cómo va a venir más gente si nadie sabe ni quiénes somos? Y como a un mes del congreso tuvimos que pedir que nos ampliara la sala para 400. Fíjate. Y bueno, pues 10 años después, Kinépolis, 3 salas y más de 2.000 asistentes. Impresionante. O sea, increíble. Para nosotros, pues bueno, pues todo empezó como algo en plan ocioso y llegar ahora mismo y bueno, tener que dedicarle casi el 100% del tiempo extra que tenemos.
Bueno, pues la verdad es que es fascinante, ¿no?, que en estos 10 años hayáis logrado, ¿no?, poner de acuerdo a esa comunidad y sobre todo hacer que la RUTED sea uno de los eventos de referencia del año, sobre todo por lo que veníamos comentando a lo largo del programa, ¿no?, la necesidad de que empresas profesionales participen de una realidad que no forma parte de la ciencia ficción, no forma parte de las películas, sino que forma parte del día a día de las empresas, que ni siquiera tienen que ser grandes multinacionales, que están digitalizadas porque así lo exige nuestro tiempo y que, bueno, pues denota, Arantxa, pues que todos tenemos que estar implicados en el concepto de la ciberseguridad. Pues sí, la verdad que nosotros estamos encantados con haber sido un referente, el que las empresas hayan dejado de ver al hacker como un enemigo y le vean a día de hoy como un aliado, tengan sus propios departamentos de seguridad y bueno, pues la verdad es que pues no solo también para empresas, o sea, el ser referente para gente que ha ido realizando sus propios eventos en diferentes comunidades, pues es, vamos, para mí y para el resto de mis compañeros es todo un orgullo, por supuesto, el que te vengan y te digan, oye, que quiero hacer un evento en, yo qué sé, en León, pues venga, pues que te digan, ¿y cómo hacéis? Y los Welcome Pack y demás, pues para mí, vamos, un orgullo brutal es esta sensación. Pues muchas gracias, Arantxa. A mí lo que me gusta de este evento es que reunís a todo tipo de público, ¿no? Como decía Eduardo al principio, pues tanto los que están empezando, pero también los profesionales, también las fuerzas y cuerpos de seguridad. Eso me parece que es de admirar porque al final la ciberseguridad y el hacking es de todos y para todos, ¿no? Eso es un poco vuestro mensaje. Efectivamente, Mónica. La verdad es que, bueno, algo que siempre ha buscado RUTED es hacer comunidad y en la comunidad que quiere RUTED hay cabida para todos. Ya seas alguien autónomo puramente hacker o cualquier miembro de los cuerpos de seguridad del Estado. Para nosotros, siempre que quieras, tienes la puerta abierta de RUTED. Bueno, pues Arantxa, os deseamos toda la suerte del mundo, que esta 10ª edición vaya como la seda, que disfruten los ponentes, que disfruten los asistentes, que vayáis preparando la 11ª edición y que nada, que sigáis con esa labor. Gracias de verdad y gracias por esas entradas que ahora, por cierto, vamos a recordárselo a nuestros últimos ganadores. Arantxa, un saludo y hasta muy pronto. Otro para vosotros, gracias. Adiós. Bueno, pues venga, los últimos minutos nos quedan para decir quiénes se han llevado. Ya les hemos enviado un correo electrónico, o sea que si lo han abierto ya lo sabrán. Pero quiénes se han llevado esas últimas entradas, les habíamos preguntado que qué era un adware. Mónica, ¿qué es un adware? Bueno, pues adware básicamente es un programa malicioso, todo esto que acaba en ware se refiere a programa, malo. Y en este caso ad, pues del inglés de anuncio, ¿no? Entonces es un programa que automáticamente pues muestra publicidad no deseada en una página web o en ventanas que aparecen y demás. Entonces, bueno, normalmente se instala a través de otro tipo de programa y demás, y el problema es que el adware también puede mostrar publicidad maliciosa, por eso puede ser peligroso. Bueno, pues lo han acertado muchos de nuestros oyentes, que paso a citar: José Manuel Ábalos, entrada que tienes, G. Villegas, que no sé esa G si pertenece a él o ella, en cualquier caso, ahí la entrada está en ese correo electrónico. Por supuesto, para Francisco Javier, que tampoco conozco tu apellido, y bueno, ahí está entregada tu entrada. Kevin Liebergen, sí que has llegado a tiempo y además has acertado. Ahí estará tu entrada de la RUTED. Pablo Gómez, igualmente. Gonzalo Cruzeira, efectivamente, así es. Muy bien explicado. Muy larga esa explicación, además. Sergio Ejido y Miguel Ángel Ruiz Rabadán. Para vosotros, esas entradas que la RUTED ha puesto a vuestra disposición. El código ya está en vuestros correos electrónicos, así que agradecidos, por supuesto, de que nos escuchéis y de que participéis en nuestro programa. Nosotros nos vamos agradeciéndole a Ignacio Solinís, experto en ciberseguridad de OnRetrieval, que hoy nos ha acompañado aquí físicamente, que esperamos que nos acompañes más físicamente en este estudio, Ignacio. Hombre, pues muchísimas gracias, Eduardo, gracias, Mónica, y cuando queréis podéis disponer de mi tiempo para hablar siempre de estos temas. Es un placer
ver, poneros cara o vernos por lo menos en la proximidad, y la verdad he estado muy a gusto y podéis llamarme cuando estiméis oportuno. No te quepa la menor duda de que la semana que viene te vamos a llamar. Sin Gracias, duda. Ignacio. Gracias. Mónica, gracias como siempre a ti. Gracias a Nos vemos todos la semana vosotros. que viene. Amigos, hasta mañana a las 18:30 en el Afterworld de Capital Radio. Adiós. Capital Radio. Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Cuando vas a ver el partido de fútbol 7 de tu novio, un sábado, a las 8 de la mañana, y lloviendo, ¿estás pensando con el corazón? Y si puedes pensar con el corazón, puedes pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones, recicla. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. La economía despierta. Capital Radio.